los sistemas indirectos, en donde se encuentran los métodos de refutación, como los tableaux semánticos que vamos a llevar hoy, y lo que llevamos el método interpretativo o el método de validación de una deducción, asignándole valores a sus proposiciones, ¿verdad? Eso es lo que hicimos hace, creo que una semana, ¿sí? Entonces, continuando, ¿hay alguna duda? Es un poquito de teoría nada más que creí que sería necesario repasar. ¿Alguna duda, muchachos? Ya. Ok, bien. Entonces vamos a empezar con la teoría de tableaus. Bien. Entonces, ¿qué nos permite hacer un tableau? Nos permite demostrar una deducción o una fórmula, ¿sí? Cuando utilizamos el método de refutación, tableaux, se asume que la conclusión no es Q, sino la negación de Q. Por eso se llama refutación. Y cuando negamos Q, cuando Q nos sale una contradicción, entonces Q es una tautología, ¿verdad? Las reglas que tenemos al momento de realizar nuestro tablaos, ¿bien? Regla de iniciación. Para esta regla nos referimos específicamente a cómo vamos a empezar a construir nuestro tablaos. Y lo primero que hacemos es transformar cualquier fórmula a una fórmula equivalente de tal manera que solo contenga los conectivos lógicos, negación, disyunción y conjunción. ¿Sí? O sea que si tenemos una implicación, usamos Morgan, usamos interdefinición, de tal manera que en nuestra fórmula solo nos queden estos tres conectivos. ¿Sí? Ok. La segunda regla es la regla de reducción. En alfa, la regla conjuntiva, que nos dice que la manera de graficar el conectivo de la conjunción en un tableau es de manera vertical. Primero poniendo la parte A o la parte de una fórmula arriba y una línea y una parte abajo. Ok, de una manera vertical. La regla de la reducción o la regla beta nos dice que la parte, que el conectivo de la disyunción se grafica abriendo dos ramas en el tableau. ¿Sí? Eso ya lo vamos a decir una fórmula que, sí, una fórmula, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tuviéramos esto, ¿ok? Esta fórmula que sería A y B o A y C, usando distributividad de manera recíproca, llegamos a esta, ¿sí? Y aquí podemos empezar a graficar. Estas dos fórmulas son equivalentes, ¿ok? ¿Se entiende, no ve? Entonces es mucho más fácil para nosotros graficar si nuestra fórmula es muy extensa. Esto ayuda bastante para que todo se simplifique mejor. Ok, aquí tenemos otra, ¿bien? Estas dos son equivalentes. Lo que hemos usado ha sido la regla de absorción, la regla de inferencia. Entonces, A y B es equivalente a A, ¿sí? Y esto nos puede ayudar bastante al momento de realizar nuestro tablao. Bien, las reglas de... Una pregunta, Auxi. Eh, ¿Solo habría esos dos casos o...? Hay más, ¿ok? Em, pero no es como que todas las reglas de inferencia nos sirvan. Generalmente las son
las que se aplican en solamente una premisa, digamos, que no necesita, en una deducción, en una pequeña fórmula, que no necesita de otra para aplicarse. También hay, a ver, déjenme ver. ¿Qué más podemos usar? Ah, a ver, a ver. Aquí está. La de la doble negación, simplificación, distributiva, idempotencia, absorción, identidad, asociativa, conmutativa. Todo ese tipo de reglas podemos usarlas, pero generalmente no se necesita, o depende, ¿no? Depende si ustedes, si su fórmula es bastante extensa, pero también hay otra cosa importante que les voy a mencionar en un momento. Mejor de una vez, ¿ok? En esta parte pueden ver ustedes un tableau, ¿bien? Digamos que ya se ha graficado, ¿ok? Ya hemos cerrado la parte de la rama de C, ¿sí? La fórmula, su contradicción, ¿ok? La C y su contradicción, ¿ok? A, su contradicción. Sabemos que se cierra así un tableau, ¿verdad? Cuando encontramos la negación de la fórmula, ¿ok? Entonces, digamos que tenemos C, ¿ok? C nos sobra al momento de graficar, pero ya hemos cesado C. Entonces, lo que hacemos es omitir C, ¿sí? Si nosotros no usamos reglas de inferencia o no tratamos de deducir nuestra fórmula, lo más posible o lo que va a pasar va a ser esto. Nos van a sobrar proposiciones al momento de graficar. Pero si ustedes ya las han cesado, simplemente las omitimos y B se cierra con la negación de B. ¿Se entiende? Sí, Auxi. Ya. Entonces, no solo hay esos dos casos, hay más. Yo recuerdo que cuando di un examen, reduje a la fórmula unas 3 proposiciones usando conmutatividad, asociatividad. Claro, pero hay que usarlo muy bien. Y eso es lo que no se menciona bastante. El ingeniero no lo dice, pero se puede, ¿ok? Pero si ustedes quieren, lo hacen, pero eso requiere de mucha práctica para que nos salga una fórmula equivalente, ¿ok? Entonces, continuando, la regla de cierre. Les acababa de mostrar, la regla de cierre solo se cumple cuando tenemos una fórmula cualquiera, ¿ok? Y su negación. Entonces, solamente ahí podemos cesar una rama del tablero, ¿ok? Ok. ¿Hay alguna pregunta? Auxilio, tal vez después pregunte, ya se me está surgiendo una duda, pero tal vez resolviendo un ejercicio ya se me aclare, pero después voy a preguntar, Auxi, perdón. Está bien, dale, no te preocupes. Sería genial que hayan preguntas, chicos. Resuelvan todas sus dudas. Ya, entonces continuando. Bien. Como este es un método de refutación y asumimos que la conclusión no es la fórmula, sino la negación de la fórmula, es muy importante aclarar estas cosas. Ok, aquí tenemos una fórmula donde ustedes supongan que ya han realizado los tableaus, ¿ok? De esta fórmula, ¿sí? Y todas las ramas se han cesado. Eso quiere decir que la fórmula puede ser es una contradicción, ¿sí? Es una contradicción, ¿ok? Ahora, aquí tienen otra fórmula donde existen ramas abiertas y ramas cesadas, ¿bien? Entonces, eso quiere decir que la fórmula puede ser una tautología o una contingencia, ¿sí? Esta es la simbología para tautología y esta para contingencia, ¿sí? Bien. Ahora,
Supongamos que también tienen una fórmula, ya han realizado su tableaux y tienen todas las ramas abiertas. Entonces, su fórmula también puede ser una tautología, ¿sí? O una contingencia. Ahora, lo que tenemos que hacer es negar la fórmula, ¿cierto? Porque nosotros decimos que la negación de la fórmula es la conclusión, no la fórmula. Entonces, si negamos esta misma fórmula de las que les he estado hablando y todas sus ramas se cierran, eso quiere decir que la negación de esta fórmula es una contradicción. Por lo tanto, la fórmula original es una tautología. ¿Sí? Ok, entonces, continuando. Negamos esa misma fórmula y lo que obtenemos son ramas abiertas y ramas cerradas. ¿Bien? Entonces, la negación de esta fórmula va a ser una contingencia. Por lo tanto, la fórmula original va a ser una contingencia. ¿Sí? Ok. Continuando. La misma fórmula, pero todas las ramas están abiertas. ¿Bien? Entonces, la negación de la fórmula va a ser una tautología, ¿sí? Y la fórmula va a ser una contingencia. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? Esto es muy importante, muchachos. ¿Lo puedes repetir de nuevo, por favor? Está bien, está bien. A ver. Ok, a ver, voy a buscar un ejemplito. ¿Dónde está? Ya, miren, esta es una fórmula, ¿ok? Una fórmula, dice que esta fórmula está asociada a beta, ¿ok? Todo esto es una fórmula, ¿sí? Ahora, digamos que esa fórmula va a ser FI, ¿ok? F sub I. ¿Bien? Entonces, si nosotros realizamos el tableaux de nuestra fórmula y todas sus ramas se cierran, eso quiere decir que nuestra fórmula va a ser una contradicción, ¿sí? Una contradicción, ¿ok? A ver, lo voy a anotar acá. A ver, ya. Una contradicción, ¿sí? Ahora, si esa misma fórmula termina con ramas abiertas y ramas cerradas después de realizar nuestro tableaux, ¿ok? Quiere decir que esa fórmula puede ser, no la hemos clasificado todavía. Puede ser una tautología o puede ser una contingencia. ¿Sí? Ok, entonces, continuando. Tenemos nuestra misma fórmula, ¿sí? Y todas sus ramas están abiertas después de realizar nuestro tableaux. Esa fórmula puede ser en el futuro, porque todavía no hemos negado la fórmula, esa fórmula puede ser una tautología o una contingencia. ¿Sí? Ya hemos hablado de la tautología, qué es una tautología, qué es una contingencia y qué es una contradicción. ¿No ve? Entonces, ahora, en los pasos. A ver, algo me he debido. No, está bien ya. A ver. Entonces, lo siguiente que hacemos en estos dos casos es realizar, ya de hecho en los tres casos, ¿ok? En los tres casos, lo siguiente que van a hacer es realizar negar la fórmula, ¿sí? En los tres casos. Lo que deben hacer es negar la fórmula, cualquiera de los tres, no importa que las ramas estén cerradas, las ramas estén abiertas y cerradas, y abiertas y abiertas.
por si acaso, en el tercero, yo diría que ya que nos ha salido que es una contradicción, generalmente para mí no sería necesario negar la fórmula, pero como es un método de refutación, yo creo que lo mejor sería hacerlo. Bien, entonces por eso les estoy diciendo que en los tres casos van a negar la fórmula, ¿ok? Van a negar la fórmula, entonces. Están negando esa misma fórmula, ¿ok? Y en esta fórmula se han cesado todas las ramas de su tablaox, en esta primera, ¿ok? Entonces eso quiere decir que esta fórmula es una contradicción, ¿ok? ¿Por qué? Porque se han cesado todas las ramas. Por lo tanto, la negación de nuestra fórmula f sub i es una contradicción. Entonces, f sub i, nuestra fórmula no negada, es una tautología. ¿Sí? Eso quiere decir. ¿Ok? Ahora, digamos que nuestra fórmula f sub i ha terminado con ramas abiertas y ramas cerradas en su tablaox. Eso quiere decir que nuestra fórmula negada f sub i es una contingencia. ¿Ok? Por lo tanto, f sub i, nuestra fórmula original, nuestra fórmula no negada, es una contingencia. Y ese es nuestro resultado. Que la negación de f sub i es una contingencia y f sub i es una contingencia. ¿Sí? Ahora, la negación de f sub i que termine con ramas abiertas, con todas las ramas abiertas de nuestro tablaox, quiere decir que nuestra fórmula f sub i negada es una tautología. ¿Ok? Por lo tanto, f sub i es una contingencia. ¿Por qué? Porque solo podemos clasificar de dos maneras a una fórmula. ¿Ok? A ver, ya. Nuestra fórmula puede ser una tautología o puede ser una contingencia. Entonces, en aquí es una tautología, es una contingencia o es una contingencia. La única manera en la que va a ser una tautología es cuando todas las ramas están cerradas. ¿Ok? ¿Se entiende, muchachos? Vale, ahora sí. Ahora sí. Ok, ya. Entonces, continuemos. A ver. Perdón, yo otra vez podemos volver al anterior. Sí. Perdón por molestarle el tiempo con esta pregunta, pero me estoy yo confundiendo. En la primera FI es contradicción, ¿no? Pero si lo negamos y nos sale también todas las ramas cerradas, el FI se va a volver en tautología. Ok, bien. Este es un caso que estábamos viendo con sus compañeros. Lo que yo les sugiero es que no, como es un método de refutación, ¿ok? Digamos que si todas las ramas están cesadas, la fórmula puede ser una tautología o una contingencia, ¿ya? Creo que entiendo por qué te estás confundiendo. Ok, entonces digamos que no vamos a clasificar la fórmula así nada más porque f sub i hemos realizado el tablaux en f sub i, ¿ok? Entonces, vamos a decir que si todas las ramas están cesadas, debería ser una contradicción, ¿cierto? Pero ¿por qué les digo esto? Porque el anterior semestre el ingeniero les ha pedido la negación de la fórmula, a pesar de que todas las ramas estaban cesadas y que la fórmula debería clasificarse como una contradicción, ¿ya? Entonces, yo dije, bueno, entonces asuman que es una
que puede ser una tautología o puede ser una contingencia. Entonces, si tú tienes dadas todas las ramas acá, ¿ok? Yo digo que deberías decir que es una contradicción de una vez. Pero no creo y no va a pasar que negando esta fórmula se te cierren todas las ramas de nuevo, ¿entiendes? Porque la estás negando, así que va a pasar todo lo contrario. No va a pasar, no existe ese caso donde todas las ramas que están cesadas en F sub I estén cesadas de nuevo en la negación de F sub I. ¿Sí? No va a pasar. Por lo tanto, si no van a estar cesadas, quiere decir que la negación de F sub I va a ser una tautología, ¿sí? Este caso. Todas van a estar abiertas. Y por lo tanto, F sub I vamos a decir que es una contingencia o más bien vamos a decir que es una contradicción. Porque todo está relacionado, ¿ok? Si negamos F sub I, no es que se van a cesar las ramas. Al contrario, todas van a estar abiertas. Entonces, pero este caso es muy raro, ¿ok? No he visto hasta ahora un ejercicio así, donde todas las ramas estén cesadas al inicio y luego, obviamente, todas van a estar abiertas en la negación. Generalmente ocurre que o todas están abiertas y cesadas o todas están abiertas sin negar la fórmula y van a ocurrir uno de estos dos casos, ¿sí? Pero respecto a esto, yo todavía no estoy segura si deberían realizar la negación de F sub I. Pero esta fórmula es una contradicción, es un hecho. Todas las ramas están cerradas, ¿ok? Pero a mí me confunde que todavía se pida la negación de F sub I. Pero se los voy a averiguar bien esto. A ver si le voy a preguntar si es necesario realizar la negación de F sub I. ¿Ok? Pero nunca va a ocurrir que se cierren las ramas nuevamente si tú niegas la fórmula. ¿Se entiende? En todo caso, si negamos F sub I y al negar las ramas están abiertas, en la imagen está que F sub I va a ser contingencia. Entonces, pero en F sub I no negada ya hemos sacado la conclusión que es contradicción en vez de sacar la conclusión de que es contingencia, de una vez por todas le pongamos contradicción, ¿no? Sí, exacto. No sería necesario negar la fórmula F sub I. Está bien, muchas gracias. Ok, dale, de nada. Voy a averiguárselos bien esto, chicos. No se preocupen. Les voy a responder después en el Classroom. Me voy a acordar. Bien, ahora sí, continuando. Resumiendo, bien, entonces lo primero que debemos hacer es encontrar una fórmula equivalente que tenga 3 conectivos. Solamente estos tres. Estos 3 conectivos lógicos, conjunción, disyunción, negación. Sacamos el tablaos de nuestra fórmula F sub I y si el tablaos tiene por lo menos una rama abierta, es satisfacible, ¿ok? De modo que vamos a construir la negación de F sub I. Bien, basados en esto, no sería necesario hacer o negar la fórmula de un tablao donde todas sus ramas estén cesadas. ¿Por qué? Porque ya lo hemos clasificado como contradicción, ¿sí? Eso para mí es así, ¿ok? Entonces, pero voy a asegurar después, ¿sí? Basados en esto. Solamente si el tablao tiene por lo menos una o todas las ramas abiertas, va a ser necesario negar F sub I. Y ya dependiendo de cómo nos salga, va a ser clasificado. ¿Ok? Entonces, aquí. Bien, este es un examen pasado que les voy a subir.
Se me olvidó subírselos un poquito antes. Pero, ok, vamos a empezar con los ejemplos. ¿Qué nos dice este ejercicio? Demuestra la validez semántica de la siguiente fórmula por tablaos. En el inciso A son 4 incisos, ¿ok? Un tablaos asociado a beta, tablaos asociado a la negación de beta, tablaos asociado a la deducción asociada a beta, tablaos asociado a la deducción asociada a la negación de la conclusión de beta. ¿Bien? Entonces, esta es nuestra fórmula beta. ¿Sí? El inciso A. Bien. Ya. Tablaos asociado a beta. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Hallar una fórmula equivalente de tal manera que solamente contenga los conectivos de la negación, disyunción y conjunción. ¿Bien? Entonces, eso hemos hecho y aquí tenemos nuestra fórmula equivalente. ¿Ok? Entonces, empezamos a realizar nuestro tablaos. Nuestro conectivo, aquí está, es la disyunción y sabemos que se tiene que separar en 2 ramas, ¿sí? Entonces, toda esta fórmula va a estar a la derecha y toda esta a la izquierda. Bien, aquí también tiene un conectivo que sería la disyunción y también la separamos en 2 ramas, ¿ok? A y negación de beta. Bien. Ahora, acá tiene el conectivo de la conjunción. Dijimos que esto se realiza de manera vertical, ¿ok? Entonces, negación de A y B. Ninguna de las ramas se cierran, todas las ramas están abiertas, ¿ok? Por lo tanto, esta fórmula F sub I puede ser una tautología o puede ser una contingencia, como lo habíamos dicho, ¿ok? Bien. Ahora, cuando nos dice tablaos asociado a la negación de beta, lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestra fórmula equivalente, ¿ok? No vamos a hacerlo de nuevo, hay que ganar tiempo. Entonces, lo primero que hacemos es, ok, acá ya tenemos la equivalente, la fórmula equivalente, y la negamos, ¿ok? La negamos toda la fórmula, ¿bien? Luego repartimos la negación en toda la fórmula. Entonces, doble negación de A o negación de B va a ser equivalente a A o negación de B, ¿cierto? Y negación de A y negación y B, ¿ok? Aquí estamos, acá. Creo que debería haber aumentado más pasos, pero creo que se entienden. Si no se entiende, me van a decir, ¿verdad? Me van a decir si no se entiende. Ok, bien. Entonces, empezamos a realizar nuestro tablero. Ya tenemos nuestra fórmula equivalente negada. Bien, el conectivo principal es la conjunción. Bueno, en este caso no hay conectivo principal. El conectivo es la conjunción. Ok, entonces tenemos A y negación de B y negación de A y B, ¿ok? Acá, y empezamos a realizar nuestro tablero. Primero tenemos acá la conjunción. Lo primero que siempre vamos a realizar para tratar de cesar con éxito todas las ramas es, nos vamos a inclinar por los conectivos de la conjunción, ¿sí? De esta manera, para que se cierren con facilidad luego. Les digo eso por experiencia. Entonces, negación de A y B, todo de manera vertical y luego nos vamos con esta fórmula. A o negación de B, 2 ramas abiertas y negación de A se cierra con A. Y aquí me faltaba una negación. Disculpas, chicos. A ver, ¿dónde está? A ver. Aquí no, era acá. Ya, ahí está. A se cierra con negación de A y B se cierra con negación de B. La fórmula negada.
Ok, entonces todas las ramas de este tablao están cesadas. Por lo tanto, ok, es una contradicción. La negación de F sub I, en este caso, nuestra fórmula beta, la negación de beta es una contradicción, ¿ok? Esa es la respuesta. Por lo tanto, beta es una tautología. Entonces, nuestra fórmula F sub I es válida. ¿Se entiende alguna pregunta, muchachos? Sí, una pregunta. ¿Solo es válida cuando es tautología? Sí. Solamente es válida cuando es una tautología, pero si te das cuenta, no estamos obteniendo directamente de beta que es una tautología. Estamos obteniendo que es una tautología de la negación de beta, de la negación de nuestra fórmula. ¿Sí? O sea que es válida cuando hallamos que existe una contradicción al negar la fórmula. Si la negación de la fórmula es una contradicción, la fórmula es una tautología. Es como negar 2 veces beta. Vamos a suponer que esto es beta, ¿ok? Entonces, si negamos 2 veces beta, beta es una... es como, sí, así más o menos. Así lo pueden asociar. Tal vez les sea más fácil. ¿Sí? La negación de beta es una contradicción. ¿Sí? La misma palabra lo dice. La negación de beta es una contradicción. Por lo tanto, beta es una tautología. Es un método de refutación. Suponemos que la conclusión es la negación de la fórmula, no la fórmula. ¿Se entiende? ¿Alguna duda más, chicos? Yo tengo una duda del inciso A. Insisto, acá. Ya. Sí, hay solo una disyunción que se separa en dos ramas, ¿no? Si hubiera una disyunción más, y el Inge me acuerdo que dijo que no se puede separar en 3 ramas, es hasta 2, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿dónde se pondría la otra disyunción? Donde desees. Ay, ¿cómo lo hago? Es Es que, depende dónde me convenga, ¿no? Para que se cierren las ramas. exacto, donde te convenga. Sí, Digamos que aquí hay una, ¿no ve? Aquí. Ya, aquí hay otra disyunción. A ver, ¿dónde está? Aquí hay otra O que diga y D. Ok, digamos que esa es otra. Así más o menos, ¿no ve? Entonces, en este caso, digamos, tendrías que ponerlo acá, si tú quieres, ¿ok? Acá. Acá si te conviene o acá si te conviene. Realmente no importa. Lo más importante es que tratemos de cesar las ramas, ¿sí? Puede ser acá. Tal vez por orden sería acá, en la rama izquierda. Abres otras 2 ramas y así vas armando tu árbol, porque es como un árbol, ¿ok? Tu tablao. ¿Se entiende? Sí, una pregunta más, creo, no me acuerdo, bueno, eh, si fuera a la derecha la rama y le asocio a la rama de la izquierda de la rama de la derecha, o sea, la última rama, pero de la izquierda. Ujú. No puede ver ramas repetidas, ¿no? No puede ver A y A en la misma. Exacto. Entonces, No podemos, no, lo omitimos. Omitimos que hayan 2 proposiciones iguales. Por ejemplo, aquí hay A y aquí hay A, ¿cierto? Entonces, si tú ya has cerrado tu rama A, lo omites. O lo que yo hacía era usar las reglas de inferencia, ¿ok? Hacía conmutatividad, o sea, las volcaba y luego usaba la de distributiva o la
de absorción, pero generalmente si no quieres hacer nada de eso, simplemente lo omites. En este caso, como no se cerró ninguna rama, entonces tendría que poner, ¿no? Así, puro, aunque no se cierre y hay más As, se tendría que poner obligatoriamente. Sí, sí, no hay problema, tampoco va a afectar al resultado. Está bien, eso sería. Muchas gracias, Alci. De nada. Aunque sí, en el examen tenemos igual, podemos omitir o tenemos que aplicar las reglas de inferencia si se repite. Tienen que omitir, realmente el ingeniero no les va a decir que apliquen reglas de inferencia. Creo que yo les estoy diciendo porque, no sé, creo que, bueno, yo lo resolví así. Les aconsejo que lo omitan porque esto es cuestión de práctica. Y imagínense que se equivoquen y se va a arruinar el Tableaux. Simplemente omítanlo. Omitan que existan proposiciones iguales si ya han cesado y saben que se va a cesar el Tableaux, omítanlo y punto. Y pues como su compañero dijo, ¿verdad? Si ya ven que no se va a cesar o por lo menos va a haber una tabla, una rama abierta, no va a haber ningún problema si ustedes ponen toda la fórmula. ¿Ok? Está bien, Auxi. Ya. Ok, entonces, a ver en qué parte me he quedado. La parte B, ya. La parte C. Tablaos asociado a la deducción asociada a beta. Ok. Sabemos que es una deducción, es un conjunto de premisas que está unido por la conjunción. Aunque no se vea, ¿no ve? Ustedes conocen las premisas, algo así más o menos. A ver. A y B. Y aquí tienen otra, ¿no ve? A y F, digamos. O bueno, A para ponerle variedad, F. ¿Ok? Y esa es su premisa 1, esa es su premisa 2. Pero imagínense que ustedes tuvieran esto. ¿Ok? Así, así. Ya. Es lo mismo. Es equivalente. ¿Ok? ¿Por qué? Si ustedes tuvieran estas dos premisas, por la regla de, a ver qué sería esta regla de la regla del producto, ustedes podrían luego tener esta premisa, ¿cierto? Esta que sería así, por la regla del producto le van a decir, ¿no ve? Entre la premisa 1,2. O sea que todas las premisas están unidas por las conjunciones, son equivalentes, ¿ok? Entonces, cuando les dicen tablaos asociado a la deducción asociada a beta, lo que tienen que hacer es reemplazar la implicación, ¿sí? El conectivo de la implicación por la conjunción. Convertir esta fórmula en una deducción, ¿sí? O sea que ahorita esta fórmula es equivalente acá, así. ¿Ve? ¿Ok? Acá, sí. Así, es equivalente a esto, ¿verdad? Esta fórmula es una deducción en este momento. ¿Se entiende? Esta es la premisa 1, esta es la premisa 2 y esta es la premisa 3. Sí, está bien, ¿ok? Entonces lo que ustedes hacen es identificar los conectivos de la implicación y convertirla a una deducción. Bien, entonces después de que ustedes convierten esta fórmula a una deducción,
la convierten, en este caso ha sido necesario repartir la negación y punto, ¿no ve? De tal manera que todo sea, ya esté listo para realizar nuestro tablao. Una fórmula equivalente que solo tenga negación, disyunción y conjunción. Ok, entonces, como les decía, generalmente nos inclinamos por la conjunción. Entonces, la manera en la que he empezado ha sido, primero, con la negación de B, la negación de A, y finalmente tengo A o negación de B, que se reparte en dos ramas porque tiene el conectivo de la disyunción, y fíjense, se cierra solamente una rama de este tablao. Entonces, ¿qué es lo que decíamos cuando se daban por lo menos una rama o teníamos por lo menos una rama abierta? Entonces decíamos que puede ser una tautología o puede ser una contingencia. ¿Sí? Esta fórmula todavía no está clasificada. Puede ser una tautología o puede ser una contingencia. Bien. Entonces, pasamos al inciso D si nadie tiene preguntas. Perdón, para el C, la conclusión que hemos llegado es puede ser tautología o contingencia. Sí. En este caso todavía no estamos probando su validez, ¿no? De la fórmula. Sí, en este caso si dice en el enunciado y demostrar su validez, entonces tendríamos que sí o sí negar, ¿no? Casi siempre tienen que negar en sus exámenes. Va a ser raro que les ponga el ingeniero el ejemplo de todas las ramas cerradas. De hecho, nunca ha puesto en un examen, que yo sepa. El anterior semestre no lo ha hecho. Entonces, generalmente siempre van a tener que recurrir a cesar las ramas y tienen que hacerlo muy rápido. Y, o sea, imagínense, miren, no es difícil de darse cuenta. Este ejercicio está preparado para eso. No pondría que sea un tablao asociado a la negación de beta si no tuvieras que recurrir a la negación de beta. ¿Ok? Entonces, pueden darse cuenta de esa manera. Este es el enunciado del ejercicio. ¿Ok? Entonces, sí o sí, tienen que hacer cada uno de los tablaos que les piden en estos incisos. No hay opción. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, Auxi, muchas gracias. Ok. Entonces, continuando, ¿en dónde estamos? Acá, ya. Ya, a ver. Ya. Entonces, ya hemos dicho que esta fórmula va a ser una tautología o va a ser una contingencia, ¿cierto? Pasamos a la siguiente. Ok, entonces en el inciso D nos dice, tablaos asociado a la deducción. Ok, ya sabemos que tenemos que convertirla en una deducción. Ok, eso nos dice este párrafo acá. Ok, asociada a la negación de la conclusión de beta. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir? Ok, la conclusión de nuestra fórmula es B, ¿sí? La última premisa, la última proposición que encuentran en la fórmula, o tal vez también les dice, ¿verdad? La implicación, pero de doble línea nos indica que es una conclusión. ¿Ok? Eso puede estar en su enunciado también. Pero en este caso solamente era una fórmula, ¿ok? Lo que nos daba era esta fórmula. Entonces, la conclusión va a ser el consecuente de nuestra última implicación. De la última implicación que reemplacemos con la conjunción. ¿Sí? Este es el consecuente de la última implicación que hemos reemplazado con la conjunción. Entonces, dice asociada a la negación de la conclusión. Entonces, si sabemos que esta es nuestra conclusión, nos está diciendo que la neguemos. ¿Sí? Asociada a la negación. Entonces, ¿qué he hecho yo? La he negado. He negado la conclusión.
Bien, entonces nuestra fórmula para ya empezar a realizar nuestro Tableaux es esta. Sabemos que la doble negación se desaparece por la regla de la doble negación, ¿cierto? La doble negación es equivalente a que no exista una negación. Bien, entonces hemos empezado por la parte de acá, de la conjunción. Tenemos a B, tenemos a la negación de A y finalmente nuestra, ¿cómo se dice? La disyunción, nuestra pequeña, esta parte de la fórmula la abrimos en dos ramas y como hemos visto y vemos, se han cerrado todas las ramas de nuestro Tableaux, ¿sí? A con la negación de A y B con la negación de B. Por lo tanto, ¿ok? La conclusión nos quiere decir que de nuestra premisa, ¿no ve? Porque ahorita es una premisa. Nuestra premisa P sub I, que está implicada por la negación de Q, Q es la conclusión, es una contingencia. La premisa P sub I, asociada a la negación de Q, asociada a la negación de su conclusión, es una contradicción, ¿ok? Porque se han cerrado todas las ramas. Bien. Por lo tanto, la deducción asociada es una tautología. Por lo tanto, esta es una deducción válida. Esa es la conclusión. ¿Se entiende? Perdón, sí, una pregunta más. Sí, claro, dale, dale. Escucho. Negación de F sub I de la fórmula y la negación de la conclusión de eso es equivalente, ¿no? Sí, exacto. Muy O sea, bien. cualquiera de los dos funciona hacer. Ah, exacto. Estamos trabajando sobre la misma fórmula, pero en este caso él les ha pedido, ¿no ve? En su enunciado, estos 4 incisos y tienen que hacer los 4. Si, por ejemplo, él les pidiera que demuestre la validez de la siguiente fórmula por Tableaux, lo que les conviene hacer es el inciso C y el inciso D, ¿verdad? Porque no, ¿para qué? Porque no tienen que convertir todas las implicaciones que existan en la fórmula. Imagínense que es una fórmula grande, o sea, con muchas implicaciones. Va a ser bastante tardado, ¿ok? Entonces solamente tendrían que reemplazar las implicaciones por las conjunciones y listo. Les va a tomar menos tiempo empezar a realizar su Tableaux. Y ahora, esto es a ver, beta, aquí, el inciso A que nos dice un Tableaux asociado a beta es equivalente al inciso C, que nos dice Tableaux asociado a la deducción asociada a beta. ¿Sí? Es equivalente. Lo mismo. O sea que si ustedes convierten su fórmula en... a ver, se van a dar cuenta. Acá. Acá. Ah, esto está de más. Esto no existía. Ya. Les va a salir el mismo resultado. ¿Sí? Generalmente. P sub I, la premisa P sub I, de acá nuestro conjunto de premisas, y la implicación de Q es equivalente, ok, si aquí no tuviéramos una, ¿cómo se dice? Una conjunción y tuviéramos una implicación, es equivalente a P sub I que implica todo esto, o sea, imagínense que tuvieran una deducción y tuvieran que asociarla con la implicación. Es equivalente, son lo mismo. ¿Sí? Y la negación de Q, que sería esta, la negación de la conclusión, es equivalente a la negación de, digamos, de nuestra misma deducción, pero asociada por la implicación, como en este caso. ¿Sí?
es lo mismo, les va a salir lo mismo. Así que si les pidiera él que solo demuestren la fórmula, les conviene hacer por el inciso C y D, dependiendo de si ya es una deducción o dependiendo de si es una fórmula o qué tan grande es también. Ustedes tienen que darse cuenta de eso y ver qué les conviene. Pero si les pide todo esto, que es lo que generalmente pide, por eso el examen toma algo de tiempo, pues hay que hacer todo, todos los incisos. ¿Se entiende, muchachos? Gracias, Auxi. Ok, ¿algo más, muchachos? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Sé que es bastante extenso este tema del Tableaux, tanto en la teoría como en la práctica. ¿Alguna duda de la teoría? Ya. Quiero que me aclaren algo. ¿Van a dar su examen hasta Tableaux? Mm. Sí, hasta Tableaux. La siguiente semana solo es una clase bueno, clases de todo lo avanzado con dudas y eso hasta el domingo de la siguiente semana. Ok, sí. Verán, es que no en mi semestre Tableaux ya era la parte del segundo examen. Y el examen pasado que tengo ahora es de hecho, el segundo parcial de lógica. Son 4 parciales, ¿verdad? Entonces era del segundo parcial. Por eso me sorprendió bastante. Ahora, otra pregunta, muchachos. ¿Deducción natural ya avanzaron? Deducción natural de proposiciones. No, Eso no va a entrar a su parcial, ¿cierto? Ya. Mm, Yo creo que no. Entonces, todo esto sería la siguiente clase. Quisieran que se haga como un resumen de todo lo que, o sea, solo nos dediquemos a resolver exámenes pasados, de todo, o sea, de todos los temas, lo que toque en el examen, o quisieran que les dé algún tema en específico. Lo que pueden hacer ahorita, y les aconsejo, es que me suban todas las dudas a Classroom con los ejercicios que quieran que resolvamos. O si quieren, solo resolvemos exámenes pasados. Ok, todo. Ok, entonces la siguiente clase, lo único que vamos a hacer va a ser resolver exámenes pasados, ¿ok? sí, Yo o si es posible alguno de modelo y contramodelo, porfa. Ya, ya. Está bien, entiendo. Hallar un modelo y contramodelo de una fórmula, ya. Está bien, Sí. esa también. ¿Algo más? A ver. Se las llama manera directa e indirecta de los tableados. Um, Tableaux es un método de refutación indirecto porque no es formal, ¿ok? Es eh, básicamente como, ¿recuerdan? Se pueden guiar de esa manera. El método interpretativo, dependiendo de qué valor le poníamos a las proposiciones, podíamos jugar con el resultado, era bastante incoherente. Los tableados se considera también un método de refutación, ¿sí? Igual que ese método, el método interpretativo. Entonces, por eso se considera tableaux un método indirecto de demostración de fórmulas. Los métodos directos son los que tienen axiomas, que son verdades, ¿sí? O sea, algo irrefutable con lo que podemos demostrar fórmulas. Todo lo que es más formal, por así decirlo. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, ya. ¿Alguien más, muchachos?
¿Alguna duda? Ok, entonces la próxima clase vamos a resolver exámenes pasados. Y creo que unos cuantos ejemplitos más largos de tableaux para ver cómo aplicamos las fórmulas y eso, si quieren. Eso depende de la práctica para que les salga bien, ¿ok? Entonces nos vemos muchachos hasta el jueves.